Estamos en la sesión número 4, viernes 31 de mayo de 2024, módulo número 4, textos y visiones del mundo, semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, que es el nombre de la semana número 2. Estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes para llevar a cabo, bueno, para resolver algunas dudas sobre eh, lo que se refiere a las actividades integradoras 2, 3 y 4, que son las que les ocupan esta semana. Y también para hacerles un par de precisiones al respecto sobre lo que ya vimos el miércoles anterior y lo que podríamos seguir viendo acá, ¿no? Es importante, eh, voy a poner eh, la agenda de esta sesión. Ahí va, ahí está. El propósito de la sesión 2, semana 2, sesión 4, la explicación de contenidos generales. Eso no me va a tomar mucho tiempo porque ya se hizo en el miércoles, pero bueno, igual así, igual la voy a comentar. Dinámica de trabajo y ejercicios y puntaje extra. Eh, que tiene que ver con la participación de ustedes el día de hoy y también con algunos de ustedes, aunque en menor medida, si ven el video y logran hablar sobre ciertos aspectos de la misma sesión de hoy, pues es probable que también tenga alguna ayuda de mi parte. La actividad integradora número 3, la actividad integradora número 4, explicación, muy breve creo yo, pero igual si hay dudas siempre es bueno hacerlo. Las cuestiones de plagio que ahora han cambiado desde esta sesión, al menos de esta generación, al menos me tocó a mí. Ejercicios de citas o paráfrasis que intentaré trabajar con ustedes y resumen de la sesión abierta de hoy y nos prepararíamos para la semana número 3 que va a tener, en realidad tiene una actividad integradora que es la 5 y después tiene un foro de integración que es el foro 1. Entonces ahí les voy a hacer algunas sugerencias sobre esto. Perdón, en particular, las sugerencias estarán en función de las fuentes de referencia, que es algún problema que se está convirtiendo en un problema cada vez mayor con ustedes. Y la sesión, las dudas sobre la sesión y repito, encarar un poco lo de la próxima semana, que es foros de integración y una actividad más o menos que ya han visto, contestar preguntas y demás, ¿no? También quería mostrarles el día de hoy un material relacionado con la actividad integradora número 4, que es em, lo de las lenguas originarias y destacar la importancia. Voy a buscar el video a ver si ahorita se lo encuentro. Sobre cuál es la importancia de colocar citas y por qué se deben colocar eh, de manera continua en todas las actividades que llevemos a cabo, al menos académicamente, ¿no? Entonces, bueno, si tienen dudas, en particular Citlali, me pueden preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema al respecto. Como dije, la unidad 2 se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades y lo que va a tratar de explicarnos durante una semana es cómo hay diferentes posturas o diferentes puntos de vista o diferentes visiones de lo que es un texto literario o de lo que es el arte literario. Y todas tendrán en común que siempre se referirán a la expresión de emociones y sentimientos, sea Frankenstein, la debutante o los poemas de Netzahualcoyotl, siempre tendrán por delante la expresión de sentimientos y emociones, y esa es una de las características, digamos, de la literatura o del arte literario en general. Tienen 10 materiales que pueden revisar en el momento que ustedes quieran. Y los materiales se dividen en tres. La primera es la relación que hay entre la literatura y la realidad, la literatura y la sociedad. Y la siguiente es la literatura del individuo, una que voy a poner ahorita, uno del sentido de la vida, que también lo puse el otro día, pero bueno, me gustaría que participaran los que vean este video y también Citlali que está en la sesión.
Y para finalizar, hay varios materiales que tienen que ver con lenguas originarias. Y también preparé un poco de material, los pido que revisen. Bueno, hay una parte donde ustedes deben revisar el material y ese material pues les va a servir un poco para sus actividades integradoras. Y voy a darles algunos tips de la mejor forma de contestarlo y también algunas cosas que van a evitar que ustedes tengan un descuento de puntos importante. Sobre todo en particular me voy a referir, como dije ahorita voy a buscar el video a ver si está, me voy a referir a la cuestión es que ya no creo que sea tanto de plagio, sino más bien de fuentes de consulta que ustedes no colocan. Entonces, bueno, voy a hablar de algunos casos en particular que pues sí me van a quitar, que espero que les quiten algunas dudas a ustedes más bien. Entonces, bueno, de todo lo que están viendo ahí, que es a grandes rasgos la actividad, pues el objetivo de hoy es que conozcan ustedes cuáles son los aspectos que se refieren a... cuáles son los aspectos que se están refiriendo o que se van a referir a las lenguas y ahí en particular uno que va a explicar muchísimo en la actividad integradora 3 que es la presentación que tienen que hacer en PowerPoint o en dispositivos de Google, lo que ustedes quieran hacer, pero bueno, ya deciden ustedes más bien cómo va esto. Y les quiero mostrar otra vez que es el donde yo espero que Citlali participe, que se llama El sentido de la vida. Aquí está. El sentido de la vida está basado en que ustedes puedan revisar y entender por qué Frankenstein se escribió de esa forma o qué estaba pensando el autor y por qué la debutante se escribió de esa forma y más o menos, sin ser exactos, qué estaba viendo el autor, ¿no? Es importante que veamos este video nuevamente porque entonces va a explicar, si ya leyeron, cuál es el sentido de la vida, o sea, cuál es el sentido de vida que trata de reflejar Mary Shelley y Leonora Carrington, que son eh, los autores de estos dos textos que ustedes tienen que leer para esta semana. ¿Cuál es el sentido de la vida que están expresando? ¿Se preocupan por saber contestar preguntas? ¿No se preocupan por contestar preguntas? Eso es lo que ustedes seguramente me van a decir. Y eso es lo que yo espero contestarles el día de hoy. Entonces vamos a poner rápidamente como para entrar en materia. Y después hablamos. Por favor, Citlali, si puedes opinar al respecto en el chat de tu actividad integradora, sería genial. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía.
Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Listo. Para los que no sé si se están fijando en el chat, me gustaría explicar una situación interesante sobre lo que preguntó Citlali. Cuando ella dijo que le ha sido complicado entender los textos, principalmente Frankenstein, en cuestión de identificar el sentido de la vida. Y bueno, yo le pregunto qué es lo que quiere Frankenstein, qué es lo que persigue el personaje y la obra en general. Y ella puso sentirse satisfecho con sus creaciones, que lo admiren por sus avances en la ciencia. Eso es suficiente, ese es justo el sentido de la vida para Frankenstein. Al que lo recuerden, y es una de las cosas que se explicaron en el video. Hay varias corrientes que están siguiendo cuál es el sentido de la vida. Hay algunos que dicen que solo el placer, hay algunos que dicen que solo el poder, hay algunos que dicen que nada. Entonces, probablemente Frankenstein piense en el reconocimiento. Me parece una muy buena respuesta. Y luego le pedí que
que se haga la misma pregunta con el personaje femenino de la debutante. Es un cuento muy extraño, es un texto muy extraño, porque les permite, no, más bien, no es algo a lo cual que estén acostumbrados a leer en primera instancia, y en segunda instancia, pues tiene elementos como fantásticos, un poco crueles y sangrientos incluso. Entonces le hice la misma pregunta a Citlali y me contestó: busca rebelarse y no acudir a la fiesta aunque su mamá la obligara. Exacto, esa rebelión para ella es el sentido de la vida. Quiere buscar algo más allá que ir a un baile al cual la obligó, en una fiesta. Es una fiesta de presentación en sociedad, de hecho, sería más o menos como el equivalente a unos 15 años aquí. Entonces, eh, ¿qué busca? Pues una rebelión, saber que hay algo más, que no sea siempre esas fiestas a las cuales los obligan a ir. Esa rebelión es el sentido de la vida para ese personaje. Justo esas son dos cosas que tienes que contestar, Citlali. Si lo puedes nada más ordenar, colocar signos ortográficos y demás, creo que tienes ahí en ese caso tus respuestas perfectamente estructuradas para explicarnos el sentido de la vida de un personaje. ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé, ver más allá, no atender a los mayores, retar a las autoridades, retar a su mamá, engañar a la gente. Eso pueden ser sus objetivos también, pero pues también tienen que ver con eh, lo que busca en la vida, ¿no? Y también en este caso, el femenino de la, perdón, el de Frankenstein, que reconocimiento, satisfacción por sus creaciones, que lo reconozcan, que lo acepten también socialmente, eso también puede ser el sentido de la vida. En este caso sería pues, ser aceptado socialmente. En esos dos casos son buenas respuestas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos y me parece que está bien. Eh, para los que tal vez no han visto este material, me voy a saltar ya de una vez a la actividad integrada número 3. Bueno, voy a consultar primero qué es lo que va. Ah, sí, bueno, la actividad integradora 3 que está acá, aquí está, que se llama Textos y Mundos Posibles. Ahí lo que van a hacer es una presentación, se explica bien, aquí, se explica bien la presentación, portada, primera impresión, Mary Shelley, su contexto. Tienen que contestar cosas muy básicas: Frankenstein, la debutante, Carrington, colocan la obra perteneciente, el sentido de la vida. Ahí está, mira, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Ahí me tienes que poner justo lo que acabas de contestar con imágenes, Citlali, y con eso será suficiente. Ficción y mundos posibles. Hay un material que se llama Ficción y mundos posibles y se nota cuando no lo leyeron. Entonces, por favor, acudan a él y utilícenlo. Y las fuentes de consulta. En este particular me causó mucha sorpresa y mucha pena porque hay 2 o 3 de los trabajos que me han entregado hasta ahora que no tienen fuentes de consulta, es decir, que no tuvieron la 11. Y para mí es muy difícil evaluar ese como algo positivo porque todo lo demás puede estar muy bien, pero parte de la instrucción es esa: coloca fuentes de referencia. Entonces, es muy difícil evaluarles alto si ustedes no tienen el A11, porque es la base. La pregunta es muy sencilla, la hago y ojalá Citlali me la pueda contestar y también aquellos que revisen este video. ¿Cómo puedo decir que hice un trabajo si no leí nada? No se puede. Para hacer un trabajo tengo que prepararme, tengo que investigar y tengo que leer. Por lo tanto, si hice todo ese proceso de leer, investigar y demás, y no lo pongo, eso quiere decir que estoy tomando las ideas de otra persona. Eso es plagio. Y ese es el problema a partir del cual se explicó esta sesión desde la primera, perdón, la rúbrica nueva, que les voy a mostrar en un momento. Eh, Vamos a suponer que vamos a hacer el ensayo. Ustedes tienen que poner todas estas diapositivas: primera impresión, el contexto, la obra perteneciente a qué movimiento, el sentido de la vida, la debutante, igual, contexto, corriente literaria a la que pertenece, el sentido de la vida, mundos posibles. Ya hicieron todo eso, ¿no? Leyeron y todo eso. Entonces, vamos a suponer que yo lo tengo que calificar. Eh, Déjenme ver nada más el de... Voy a buscar el de Citlali, que está aquí, que espero que no haya problema. Aunque no lo ha entregado, entonces realmente no hay... Pero aquí está. No, creo que sí lo entregaste. Vamos a suponer que entrego el que sea. Eh, Esta persona, Yair. Eh,
vamos a suponer que entrega toda su actividad integradora, está muy bien hecha, de hecho, pero en la parte final yo tengo que calificar eh, esto, que son lo de plagio. Antiguamente se nos decía el grado de plagio, 100%, 70%, 40%, 10%, y ese era un descuento. Pero vean cómo tenemos que calificar ahora. Dice original y vamos a suponer que esta persona, Yair, no entregó la actividad, no, la diapositiva 11 no aparece. Entonces veo presentación de contenido original y desarrollo de ideas propias. Pues le tengo que poner a veces, nunca o casi nunca, porque no son sus ideas. No está apoyado en algo más. Esas ideas las puedo encontrar en internet, no son sus ideas. Para que sean sus ideas tiene que apoyarse también en otras ideas y a partir de eso formar ideas propias. Eso sí. Luego, original y referenciación. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables. Pues ahí le tengo que poner que nunca, porque no lo puso nunca. Entonces tienen que apoyarse en fuentes confiables. No solo en confiables, sino él no puso nada. Originalidad y referenciación. Se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Ahí tendría que evaluar si de verdad, y si no puso referencias, pues no está libre de plagio. Y la última, incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual. Tampoco lo hizo. Entonces ahí probablemente le tengo que poner nunca o casi nunca. ¿No se dan cuenta cómo se está calificando ahora? Cómo es, ay, permítame, cómo es em, la forma en que tenemos que calificar nosotros y los problemas que podríamos enfrentar si no colocamos esto. Entonces, fíjense en la rúbrica, por favor, porque si no me da muchísima pena que ustedes tengan que reprobar la actividad y no la puedan volver a entregar si tienen menos de 6, más de 6, perdón, y que por otro lado, pues no puedan desarrollar todas esas ideas que seguramente tienen porque se les olvidó uno de los pasos más importantes en Prepa en línea CEP o en la academia, que es dar fuentes de referencia. Ustedes ya evaluaron, ya practicaron, ya ensayaron, ya investigaron, pero no me ponen las fuentes. Pues no, yo no sé dónde obtuvieron la información y yo tengo que saberla para saber si es confiable y si están cumpliendo con lo que se les pidió, las instrucciones. Esa es la razón muy poderosa para no poner, no tienen que esperar a que les diga, coloca referencias. Ustedes lo han puesto desde el propedéutico y módulos 1, 2, 3. O sea, es obligatorio colocar referencias porque siempre consulté una fuente. Entonces, como la consulté, pues tengo que decir cuál es, ¿no? Entonces, si no digo cuál es, yo no puedo saber cuál es, si es confiable o no. Y si encuentro esas palabras y no me ponen, eso es plagio. Entonces, la verdad es que está muy fuerte el tema del plagio, está muy fuerte esto de las fuentes de referencia. Entonces les pido, si ven este video, que por lo menos, bueno, en esta es obligatorio, en la actividad integradora 3 es obligatorio, pero aún así no lo están poniendo. Pero en la 4, por ejemplo, no están colocando fuentes, no están ni siquiera diciéndome, leí, escuché los poemas de Nezahualcóyotl, ni siquiera están haciendo eso. Y eso también es una falta a lo que les acabo de mostrar. Si no me pones que escuchaste a Nezahualcóyotl en la 2, pues yo no puedo ayudarte, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a explicar con mayor amplitud. Ya que preguntaba Citlali sobre esto, voy a ponerles aquí, si ustedes tienen algunos problemas para avanzar en la lectura de Frankenstein, lo primero que deben hacer es ver esta reseña. Vean cuánto tiempo es. Un renglón, perdón, una página. ¿Sí? Entonces, lo pueden leer. ¿Sí? Cartas que Walton le envía a su hermana, una impactante historia sobre vida, muerte, ciencia y terror, la historia de Víctor Frankenstein. Y ya empieza a aplicarlo. No es un resumen de todo Frankenstein para que no tenga que leerlo todo, porque a ustedes solamente les están pidiendo unos capítulos. Entonces, pues, basado en esto, esto les ayuda muchísimo para saber que no tienen que poner toda la página, que solamente, perdón, no tienen que leer toda la obra, que solamente tienen que leer una parte. Entonces, vigilen esto porque es súper, súper importante. Eh, para esto, sí. A ver, Citlali, por favor, dudas sobre la actividad 1. Gracias.
me interesa más, sobre todo, preguntarte si tienes dudas sobre la actividad 4, porque la actividad 4 se parece mucho a las 5 que van a entregar la otra semana y se parece mucho a lo que tienen que hacer en el foro y no lo hacen. O sea, aquí sí les pedía información y no lo hicieron. Pero bueno, recuerden también, ahorita les voy a buscar un video finalmente para fuentes confiables. Cómo saber cuando una fuente es confiable y cuando no. Eso es súper importante porque no basta con ponerlas. Tienen que ponerlas correctamente y además tienen que ser fuentes confiables. ¿Cómo sé cuando es una fuente confiable y cuando no es una fuente confiable? Es lo que vamos a ver ahorita en el video, por favor. Ya, ahora sí me voy a pasar. A ver, dice Citlali. En la actividad 4 solo he tenido problemas para encontrar un poema que cuente con la fecha en la que fue escrito. En realidad yo creo que no deberías preocuparte por eso. Tú más o menos sabes en qué época fue, pero es difícil encontrar textos antes de 1900, como les piden, casi todos son posteriores. Entonces, no te angusties tanto por eso. Tú busca un poema que te guste y estoy 90% seguro que va a ser después de 1900. Entonces, no te preocupes tanto. De hecho, ahorita si quieres podrías buscar alguno y yo te puedo ayudar con eso. Me voy a la actividad número 6, que es la que me preocupa un poquito más, porque implica, se llama literatura de pluriculturalidad y tiene que ver con las lenguas indígenas, con las lenguas originarias, ¿no? Entonces viene aquí, no hay tanto problema para contestarlo, me parece, solo que tienen que seguir, repito, ciertos lineamientos. Uno de ellos, déjenme ponerlo, por favor. Ahí está. Esta es la actividad integrada número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Y lo primero que tienes que hacer ahí es saber que hay un límite para las respuestas. Ese límite son 5 renglones por lo menos. Lo mínimo que debes entregar son 5 renglones. Lo máximo, bueno, no hay máximo, pero tú te puedes explayar como quieras. Pero 5 renglones sí es suficiente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escuchar este poema que se llama Canto de Primavera. Y esa es tu primera fuente. La primera fuente que utilizaste para hacer esta actividad es Canto de Primavera. Entonces tienes que ponerla acá, hasta el final. Aquí donde estoy poniendo la palabra referencias, ahí debe aparecer Canto de Primavera de Nezahualcóyotl. Puedes consultar cómo se hace en el manual de Prepa en Línea CEP. Ahora, ya que escuchaste el poema de Nezahualcóyotl, viene, ¿has escuchado antes poesía en lengua indígena? Sí, sí, ¿en qué lengua? Y si pones que no, puedes hacer una reflexión pequeña. Lo importante es que tú puedas justificar y argumentar en un párrafo, que es lo mínimo que se les pide a los estudiantes de Prepa en Línea CEP. Un párrafo, 3, 5 líneas es suficiente. Puedes argumentar, no hay suficiente información, yo nunca recibí eso en la secundaria o en la primaria, pero hay páginas importantes que nos ayudan a comprender la importancia o cuál sería la importancia de las lenguas indígenas. Eso es algo que tú me tienes que decir en 5 renglones. Si no me pones 5 renglones, estás faltando a la argumentación. Entonces, pues ahí no me estás entregando completa la información que yo solicito. Lo mismo en el inciso B. ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Exactamente lo mismo. Y en el C, ¿qué diferencia entre lo que sentiste a escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras y cuál disfrutaste más? Ya que tienes eso, tienes 5 renglones de cada uno y vas avanzando. Ahora, eso es lo que marcaba Citlali. Busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o comunidad, o en la comunidad de una persona que conozcas. Puedes incluso buscar poemas de textos, por ejemplo, los de Netzahualcoyotl, pues obviamente fueron escritos antes de 1900. Pero si tú buscas uno por ahí, estoy seguro que vas a encontrar, Citlali, no te preocupes tanto, pero más bien preocúpate por encontrar textos, lenguas originarias o lenguas indígenas, y entonces ya a partir de eso no importa, si no está estrictamente desde 1900 o si no viene el año, no importa, tú grábalo, es importante. Aquí tengo que hacer, en la instrucción te dice graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español.
Y encontré un par de personas que no leyeron esto y lo están grabando en la lengua originaria, original, digamos, la lengua indígena original, y eso es una falta a las instrucciones. Hay personas incluso en otras generaciones, en esta no, todavía no me ha tocado, que lo graban en español y también lo graban en una lengua originaria. Eso me parece excelente. Pero solo en la lengua originaria no estás respetando las instrucciones. Ten cuidado con eso. Luego sube tu audio, asegúrate por favor que yo lo pueda escuchar, porque si no estás perdiendo muchísimos puntos. Reflexiona y comentas 3 a 5 renglones. ¿Por qué elegiste este texto o fragmento? ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones te transmitió? Ahí lo tienes. 3 a 5 renglones, por favor. Y luego tienes que leer el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas, y reflexionas acerca de su contenido. 3 a 5 renglones. Dice, ¿crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Y ahí tienes que justificar tu respuesta. Básicamente la vas a justificar diciendo o haciéndome ver a mí que leíste el texto. Si leíste el artículo, vas a poder hablar de él tranquilamente, no solo 3, sino 5 o 10 renglones, y eso es lo que estoy buscando, que ustedes puedan argumentar. Entonces, el segundo paso es leer ese que se llama La importancia de las comunidades indígenas y hablar sobre él. El contenido responde, ¿crees que la literatura ayuda a la conservación? Ya respondes la pregunta con base en lo que leíste. Después la 7, busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que te guste, hay corridos, coplazones, bombas yucatecas, ahí no tiene que estar en lenguas originarias, pero puede ser algo que tenga que ver con tu estado. De preferencia propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas, comparte el enlace. Aquí tienes que poner el enlace. Ya estás usando por lo menos 3 cosas. Luego reflexiona, también 3 a 5 renglones, que significa como mexicano o mexicana. Y México, después preguntan, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Es decir, si en México, perdón, está conformada por personas con raíces de diferentes culturas, es de pluricultural, y ahí me vas a decir si todo eso refleja dicha pluriculturalidad, si la canción que elegiste pues, funciona así. Para finalizar, debes contestar la pregunta: ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción del país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Es decir, un país pluricultural. ¿Estamos considerando a todos? ¿Los revisamos, los vemos o no los vemos? ¿Los consideramos, respetamos sus expresiones, sus textos artísticos o sus costumbres, o simplemente no lo hacemos? ¿No? Eso es algo que podrías valorar aquí. Ahora sí, Tlali, me tienes que poner otra vez. ¿Cuáles son las fuentes de referencia que tienes que poner en esta actividad integradora número 4? Por favor, te leo. Dice, las fuentes que he consultado hasta ahora son las del audio del canto de primavera, por lo que he realizado mis referencias. Tienes canto de primavera, muy bien, Citlali. ¿Qué otras, de acuerdo a lo que acabo de explicar, qué otras tienes que consultar para poder contestar esta actividad? Ya tenemos canto de primavera, perfecto. ¿Qué otras vas a utilizar para contestar esta actividad? Busco el poema que vas a elegir. Excelente. Dice, fragmento literario, el que tienes que hacer el audio. Ahí está. En alguna lengua indígena. Excelente, ya llevas 2. ¿Qué otro hay? El artículo, excelente. El artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Vas 3. Te falta 1.
Tienes el poema que vas a elegir de lenguas originarias, el artículo, canto de primavera. Te falta uno más y ya habrás completado todas las fuentes de referencia. Y ahí te acercarás a una buena calificación porque es una parte súper importante. Exacto, y la canción de lírica mexicana, corridos, coplas, sones, etcétera. Eso es lo que tienes. Esos son los 4 elementos, los voy a escribir aquí. Pero obviamente tienes que colocarlos en el sistema de APA, de notación APA. Canto de primavera, artículo, poema que vas a grabar y canciones que te gustan. ¿Qué recomiendas? Vamos a ponerle aquí. Esas son las 4 referencias que tienes que poner. Obviamente tienes que ponerle nombre, título, autor, etcétera, conforme te lo marca el manual de citación de prepa en línea CEP y APA. Y si tienes dudas sobre cómo poner eso, la semana pasada vimos actividades 1 y 2. Perdón, videos de las sesiones 1 y 2, ahí viene esto. Ahora sí, dudas, Itlali, por favor. Dime si tienes dudas, por favor. Estoy buscando esto de... Este es este. Ahorita se lo pongo. Sí, nada más dudas de la actividad 4, por favor, Citlali, ya para pasar al video y luego a los que les pido. Solo me está contando un poco las referencias de las que no se tienen la fecha. Tengo entendido que se coloca la fecha de consulta en lugar, su lugar. ¿Es correcto? No, Citlali, si no tienen fecha, lo tienes que poner entre paréntesis, así. SA, que es sin año. Si no lo alcanzaste a investigar, es sin año. La fecha de consulta va hasta el final también si la quieres poner, pero al principio no, porque si pones esto, por ejemplo, 2023, se va a pensar que se escribió en 2023 y no es el caso. Entonces nada más sustitúyelo por esos paréntesis que yo te estoy viendo, que estoy diciendo ahí, por favor, que estoy indicando, ¿no? Entonces, por favor, revisa nada más cuál es si puedes adaptar esto a tus actividades y conforme lo acabamos de ver. De nada, ahora voy a pasarles un par de fuentes de consulta. La primera se llama 68 voces. Permítanme. Déjenme compartir. Ya va. Ahí va, ahí está. 68 voces se llama 68 corazones. Aquí es una página dedicada a rescatar a través de animaciones e historias algunos de los mitos o algunos de las historias que constituyen la forma de pensar o el sentido de la vida, ya que estamos tratando esto, de algunas de las lenguas originarias que se reconocen oficialmente en México. Tenemos aquí, por ejemplo, cada una de estas. Primero revisamos. Tenemos un diccionario en náhuatl, chinanteco y tenemos créditos. Y miren, vamos a revisar aquí. No son 68 aquí, son 15, 20, 25, 30, 35, 40, 47, 42, perdón. Son 42 son 42 animaciones que les permiten a ustedes hablar de eso. Y revisar algunas de estas les puede ayudar para contestar su actividad 4. Entonces, por ejemplo, vienen de algunas de las lenguas originarias. Vamos a poner que le pongo huasteco. Y viene una historia que viene en huasteco originalmente, que se llama Cómo llegó el conejo a la luna. Lo voy a hacer ahorita rápido. La voy a poner. Viene una sinopsis. Viene la historia en español.
viene la historia en huasteco, en este caso del occidente, y viene la historia en inglés. Creo que es una buena forma de enterarnos y es una información muy útil porque es muy linda la página para saber cómo. Voy a poner este como un ejemplo de cómo son mitos, en algunos casos, e historias sobre las lenguas originarias de nuestro país. Esto dura 2 minutos, dura muy poquito. Y Citlali, si puedes, me vas a dar tus impresiones sobre esto. Puede ser útil para ti. Tibial aninikchik, yabakin kualit e pintalab titohna, bahin kubak, in ehtual kakale, in sulelil anikin hila, in eyestalshin eyinthal titohna. Banishe, anikwahatak ehatakchik anikin tohinchi bahaha. Kohunak icha, han inik, in salpayamal kin chishi in altei, abal kin tsikin chiti om, tipilitzek icha, in elain in hikip, abal patal an alte tsakinikit unilek i. Sakun tehuan ini, in atanchi in kawin talangkol, usna, ashe yabaye in etsay abal ka omat, po atik nekachich huni uk el talab shinekin ukta an sabar. Aninik, tsikin atik in tsekar bahin abaknel angkol. Huni wehnanel bapatal shian inik in yehenchel in kap, abak in wata nishe. Hayetzeki in tonki in zakamil anikol. Tsikin an abalki, ani ashe ati anianha tsikin tikati, matintaka an kailal. Ankoy, in tuu, wahati malang kailal in salpay. Kimbele, poyam in kushuy in kaken. Tam, in tuu utatits wahata its, anikati ba ashe hayi. Tam tin salpay kawichi, ban an tsekat oksakahon, anha tam in tuhu malit katsay. Anitam yabatin ehtu kapae. Hastam tihilkom ba its maetse. Ani hastamit i ehtual kitsua its pulik tamakan. Po ashe pelit sabar pelinits pintal ankoy. Ven aquí como Citlali, te das cuenta cómo está la estructura. Es básicamente contar una historia, se cuenta en el idioma original y también se cuenta en español, se hacen subtítulos. Entonces te oye más o menos, sabes quién lo hizo y cuál es la historia que está contando. ¿Ok? Ojalá puedas revisar otros. Te ayudaría muchísimo para tu participación de estas clases, revisar otros textos. Así que si puedes hacerlo, sería genial ver algunos. Te digo, dura muy poquito. Pues si ya lo habías leído, genial. O sea, si ya lo habías visto también, es importante. Puedes opinar de él en tu actividad integradora, por ejemplo. Eso sería muy útil porque daría pie a que yo sepa que tú sabes que existen este tipo de materiales. Entonces ahí por eso. Y el otro que les quiero mostrar es este, que es un mapa de lenguas indígenas. Es un mapa que provee el gobierno federal, me parece, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, me parece que es. Y en este viene cuáles son las 68 lenguas formalmente aceptadas y trae información adicional. Vean aquí, yo me acerco en el mapa, no sé, voy a ir a Campeche por decir algo. Entonces ahí le doy clic y me aparecen toda esa zona. En Campeche aparece en la zona maya. Ahí está. Y esa zona viene acá, entonces viene por ejemplo audios, textiles, saber más, y ahí me dice dónde está, de qué familia es, ¿sí? Cuáles son las derivaciones que existen, el maya tenec, cuáles son las agrupaciones lingüísticas, viene aquí, vean cómo va hasta arriba, o sea, es bastante central esto, ¿no? Está en bajo riesgo de desaparición, es huasteco, tiene una relación con eso. Viene aquí, por ejemplo, un audio. A ver, vamos a ver qué es el audio. A ver si está, si lo podemos cargar. Pero vean, este es un mapa muy completo de cuáles son las lenguas indígenas u originarias en México por estado de la República o por región geográfica. Eso también es, repito, a mí me parece muy interesante. Y creo que no está cargando, pero bueno, vamos a ver los textiles, por ejemplo. ¿Qué tipo de textiles son? Vean, aquí aparece
el textil distintivo de esta parte del país, lo cierro y puedo ver otro. Sí, son los textiles distintivos de esta parte del país y pues puedo ver otros, ¿no? Vean, también ya me regreso y aquí vienen otros, no sé, malla. Entonces ya voy y le doy ahí. Vienen 40 textiles, vamos a ver si podemos ver algún audio. Aquí viene, por ejemplo, un audio de 3 segundos de cómo se dicen algunas palabras en ese, miren. Véanme. Entonces aquí hay diferentes grabaciones. Bayat lekux malelk al. Entonces es información muy relevante de cómo es que ustedes pueden revisar las lenguas indígenas. Viene un glosario también, que viene las definiciones: familia, agrupación, variante, autodenominación, esquema, referencia, norma de escritura. Es un manual bastante complejo sobre las familias lingüísticas que existen en nuestro país y nos da pie a una larga investigación y que también les puede ayudar, por ejemplo, a localizar las actividades integradora 4. La actividad integradora 4 nos puede ayudar a formular esto, ¿vale? ¿Dudas sobre este material que les acabo de mostrar, Citlali, y cómo les va a ayudar para su actividad 4? Gracias. Vamos a finalizar con un video que se llama ¿Cómo identificar fuentes confiables en Internet? Porque las fuentes que ustedes colocan, no es, repito siempre, no es que Wikipedia sea una fuente no confiable, es que Wikipedia puede servir como una fuente de consulta inicial, pero no para profundizar. Para profundizar, ustedes pueden buscar en muchos casos Wikipedia, hasta abajo vienen referencias bibliográficas o fuentes bibliográficas o bibliografía, no sé cómo le llaman, no me acuerdo. En esas sí vienen enlaces que ustedes pueden consultar directamente y pueden ser enlaces confiables, ¿no? Repito, no es que no puedan usar Wikipedia, pero prefiero que utilicen las fuentes originales de las personas que escribieron en Wikipedia. Entonces, ¿cómo saber eso? A través de este video, ¿va? Dura 6 minutos y después vamos cerrando la sesión. Hace algún tiempo, visitar una buena biblioteca era el primer paso para iniciar una investigación. De hecho, era la única fuente de información. Actualmente, los estudiantes también usan las bibliotecas. Aunque todavía existen los libros en físico, también se hace uso de dispositivos digitales para acceder a colecciones en línea. Crear fichas bibliográficas o consultar más de 30 libros es cosa del pasado. Esto es Aula Siglo XXI y en este video te ayudaremos a identificar cuándo una fuente bibliográfica que proviene de Internet puede considerarse como confiable. Antes que nada, saludamos a 3 de las personas que nos dejaron sus comentarios en el video anterior. Si quieren que los saludemos, no se olviden de darle like, dejar un comentario y compartir este video. ¿Qué es información confiable? Es información que guarda rigor científico, es decir, que ha sido verificada, que ha surgido después de realizar un experimento o se basa en teorías comprobadas. También, dentro de la categoría de información confiable, se encuentran normas o procedimientos estandarizados, leyes gubernamentales o análisis de expertos en temas muy específicos. Es por eso que se pueden utilizar como fuentes de información confiable textos de áreas específicas, artículos científicos, memorias de congresos, entre otros. Fuentes de información. Existen diferentes tipos de contenidos. Los más comunes son textos, imágenes y videos. En la actualidad existen muchos sitios destacados
los más confiables son las bibliotecas digitales, porque permiten tener acceso a libros y documentos originales. Entre las más visitadas están la Biblioteca Digital Mundial. Otros sitios destacados con información de calidad son los buscadores académicos. Los más populares son quizás Google Libros y Google Académicos o Dialnet. Pero aún ahí se puede encontrar información no confiable. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar una fuente de calidad? Sello de calidad. El contenido de calidad debe estar firmado por un especialista u organismo. Es decir, tenemos que ver si los materiales han sido generados por un autor, una empresa u organismo que resulte confiable. Por ejemplo, se puede afirmar que el turismo en Nicaragua ha crecido. En 2018 llegaron a este país más de 1 millón de turistas. ¿Esto es un hecho o es una opinión? ¿Cómo sabemos si esta información es confiable? Simple, vamos a las estadísticas oficiales. En este caso, visitamos la página de estadísticas del Ministerio de Turismo de Nicaragua. Si les va gustando este video, no olviden suscribirse a este canal. ¿La información ha sido validada? Los autores de contenido de calidad son avalados o evaluados por pares, es decir, por especialistas que tienen más experiencia en el campo de estudio. Todo trabajo debe llevar sus respectivas referencias. Los pares, como especialistas, se aseguran que la información es válida. Además, revisan si las fuentes utilizadas también lo son. Actualización de los contenidos. ¿De qué fecha debe ser una fuente para considerarla actualizada? Esta es una pregunta un tanto complicada y depende del área de conocimiento. Por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación evolucionan constantemente. Por lo tanto, no se deben citar trabajos que hayan sido publicados hace más de 3 años. No ocurre lo mismo en las ciencias médicas o en las ciencias naturales. En estos campos existen obras clásicas que han sido publicadas hace varios años, décadas o incluso siglos, y que todavía son relevantes. Pero también las ciencias médicas van evolucionando y a diario se publican nuevas investigaciones. En el caso de la historia, las humanidades y las ciencias jurídicas, las fuentes de información evolucionan de la misma manera en que evoluciona la sociedad. Una nueva ley puede sustituir a otra. Una crisis social o internacional puede cambiar la geografía de todo un país. Para finalizar, un par de consejos. Si el sitio web en el que están buscando información no ha realizado publicaciones desde hace mucho tiempo, es posible que se trate de un proyecto abandonado, porque mantener sus contenidos al día es un parámetro a considerar. Tampoco hay que quedarse con los primeros resultados de Google. Hay que buscar, comparar y revisar. Esperamos que estos tips les ayuden en su proceso de investigación, a planificar sus clases o simplemente a facilitar su búsqueda de información confiable. En la descripción estamos dejando enlaces a bibliotecas gratuitas. Si les gustó, suscríbanse a este canal y no olviden compartir con alguien que necesita esta información. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bueno, con este video Truco de terminamos. búsqueda de información en Google. Con este video terminamos la sesión de hoy. Recuerden los criterios, hay varios criterios, desde los buscadores académicos oficiales hasta las fechas de actualización. Entonces revisen todo eso, sé que puede ser engorroso al principio, pues después ustedes se van a se van a dar cuenta que es mucho más fácil mientras no lo practiquen. Desafortunadamente, que no coloquen fuentes confiables les va a impedir tener altas calificaciones, entonces es un trabajo global. No solo es leer, hacer el trabajo y contestar, también es investigar fuentes de consulta confiables. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final, Citlali? Gracias. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por haber estado y muchas gracias a los que van a ver el video. Nos vemos la próxima semana y si tienen dudas o preguntas estaré revisando, aunque brevemente, en el fin de semana la plataforma. Gracias.